Que Dios les bendiga, hermano. Hace un poquito de frío hoy día en la mañana, así que todo estamos así como... El león está tosiendo bastante. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando la primera epístola de Timoteo, ¿ya? Y hemos hablado con respecto a lo que la iglesia que queremos ser, ¿ya? Y entendiendo que debemos construir una iglesia a la imagen de Cristo. A veces vemos muchos estilos de iglesia, pero lo primordial es qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le da instrucciones, lo anima y empieza con respecto a lo que es la apostasía. Y tenemos hoy día el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Ya llegamos al capítulo 4, ya la mitad de la primera carta de Timoteo. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con la acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Oremos. Señor, leyendo tu palabra entendemos que nos acercamos y conocemos la verdad. Enséñanos cada día, Señor, a estar atentos a tu palabra, a conocer lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Entendemos que tú nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Y es por esto que prepara nuestra mente y nuestro corazón para conocer más de ti, Señor, porque entendemos que en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti como el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, al escribir estas cartas pastorales, cuando hablo de cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda, Timoteo y Tito, es que está dando instrucciones a su iglesia. Está exhortando, animando, ya sea en este caso a Timoteo, ¿ya? Y para poder entender el contexto, me gustaría leerles Hechos 20, del 28 al 30. Ahí está hablando, Pablo hace un discurso de despedida, ¿ya? Enviando a buscar desde Mileto a Éfeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia, dice Hechos 20, versículo 17, ¿ya? En ese contexto, quiero leerles del 28 al 30, y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, él ya sabe lo que va a pasar. De hecho, cuando empezamos a leer el capítulo 4, dice predicción de la apostasía. Y predicción tiene que ver con un anticipo de lo que va a suceder. Él ya capta lo que está pasando, porque ya hay que recordar que ya en el libro de Gálatas habla que hasta Pedro estaba no ateniéndose de algunos alimentos, ya estaba como un poco la mala influencia de hermanos que fueron engañados, podría decir, o ellos engañan porque cauterizaron su conciencia y empiezan a propagar
falsas enseñanzas. Entonces, Pablo en Hechos ya anticipa esto y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y cuando hablamos de los postreros tiempos, estamos hablando aquí, específicamente cuando Pablo en Timoteo aquí habla de los postreros tiempos, está hablando de entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. A eso se refiere con los postreros tiempos. Cuando a veces hablamos de los últimos días o también postreros tiempos, hay otra connotación. Y para todo este tema escatológico, no es que vengamos a hacer publicidad, pero desde el próximo mes hay clases de escatología en la iglesia que vamos a hablar de lo que tiene que ver con la apostasía, los tiempos finales, etcétera, 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 etcétera. 10 lecciones, ¿ya? Aquí esto es una pincelada, esto es como el subtítulo de algo, ¿ya? Cuando hablamos de postreros tiempos, en Hechos 2, 14 a 21, Pedro dice lo siguiente. Dice, cuando habla del primer discurso, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y empieza a comentar todo lo que está sucediendo con el derramamiento del Espíritu Santo. Interesante que Joel dice en los postreros días, dando a entender con la venida, con la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. También podemos verlo en Hebreos 1, Hebreos 1, del 1 al 2. Yo doy estas citas bíblicas para que ustedes puedan ver el contexto de lo que está pasando, ¿ya? O sea, en su casa después pueden revisar la escritura. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, no está hablando de los tiempos, podríamos decir, apocalípticos finales en su segunda venida, sino que desde el comienzo de la iglesia, postreros tiempos se define entre la primera y segunda venida de la iglesia. Estamos esperando la segunda venida, ¿ya? Para que no pensemos que como que al final, porque cada generación cree que es la última, cree que estamos en los tiempos finales, porque aquí dice, mira, viste algunos que están apóstatas, pero desde el siglo primero que están hay apóstatas. También la palabra apóstata suena, cuando uno, hablo de mi caso, ese hermano es un apóstata de la fe, y uno decía, poco menos que era terrible el hermano, pero apóstata tiene que ver con se apartó, ¿ya? Abandonó, renegó la fe, cambió de opinión con respecto a sus creencias. Podemos decir que Judas fue un apóstata, porque renegó, abandonó lo que creía, traicionó a Cristo. Entonces, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso ha sido desde el siglo I hasta nuestros días. Y va a seguir sucediendo, ¿ya? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando hablamos de espíritus engañadores, hablamos de mitos, fábulas, filosofías gnósticas, ascetismo, que era lo que el primer siglo pasaba y ahora también está pasando. Cuando alguien habla del espíritu, sí, hay que tener una vida espiritual. Y uno dice, me conecté.
Sí, hay que pedirle al universo que mande toda la energía. Y yo le decía, parece que estamos hablando el mismo idioma. Entonces, esto no es de ahora, es desde siempre. Siempre. Vemos a Moisés cuando encendieron fuego extraño delante de Dios. Pero ellos tenían buenas intenciones. Y puede que tengan buenas intenciones algunas personas. Y creen en estas cosas. Pero los que promueven esto no tienen buenas intenciones. Porque su conciencia ha sido cauterizada. Ha sido quemada. Se cauteriza una herida cuando, bueno, ahora se echan otras cosas, hasta un gel. Pero antes se quemaban la herida para poder cerrarla. ¿Ya? Entendemos que nosotros conocemos la Escritura. De hecho, cuando hablamos de gnosticismo, ascetismo, estamos hablando de filosofías que hablan de que las cosas materiales son las malas y las cosas espirituales son las buenas. Que nosotros caemos muchas veces. Que nosotros pensamos, no, que la materia es la mala, porque como que se nos produce algo así como que no, es que Dios ama a los que lo adoran en espíritu y empezamos a usar términos que no tienen el trasfondo que nosotros a veces le damos en nuestra mente, con esas ideas preconcebidas. Porque cuando uno, al principio, he escuchado muchas predicaciones sobre Timoteo, y algunos predicadores hablaban de que sí, que el final, porque ya estamos en el final de los tiempos, y ya Gog y Magog iban a ir a Israel y están atacando, etcétera, etcétera, y empiezan a contar toda una historia, y hacen toda una historia de lo que no es. ¿Por qué? Porque lamentablemente se sacan de contexto algunas situaciones bíblicas. Se sacan situaciones. En los últimos tiempos he escuchado muchas historias de hermanos que han estado participando en verdaderas sectas. Y cuando hablo de secta, no estoy hablando de la iglesia en general, están en un sector de la iglesia. Y en ese sector, como secta, actúan de una forma que no es bíblica, ni en su forma de gobernar, ni en su forma de tratar, ni en su forma de disciplinar, ni en su forma de dirigir, ni en su forma de exponer la Escritura. Y uno dice, pero ¿cómo? Y tanta gente cae en esas situaciones. Y cuántas personas que uno conoce y tienen un buen corazón, cristianos de buen corazón, y creen en cosas que ya casi rayan en la fantasía misma de que Dios tiene tu vida mejor ahora y Dios tiene algo un poco menos que tú no tienes derecho, pare de sufrir, tú no tenés derecho, tenés que prosperar y que Dios te tiene, si tú has dado 10 te va a dar 1000. Entonces, y gente de buena intención que cae en esas mentiras. Entonces, cuando nosotros decimos, y el apóstol Pablo dice, y Timoteo, le escribe a Timoteo, dice, algunos apostatarán de la fe. Primera Juan 2:19 dice, con respecto a lo que tiene que ver con los que apostatan de la fe, que uno dice, pero si son hermanos, pero ¿cómo perdió la salvación? Y ahí caemos en otra cosa. Perdió la salvación ese hermano, sí, dice, empezó a meter en cosas que no correspondían, pero dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando caemos en los extremos de pensar, no, este hermano, hay veces que hay hermanos que son débiles en la fe y se apartan, pero no para seguir enseñanza de demonios, sino que se apartan y uno dice, no, se apostató. No. Hay hermanos que por su debilidad hay que apoyar y ayudar. Pero hay otros hermanos que claramente no están de acuerdo con lo que dice la Escritura. Y 1 Juan, con el problema del gnosticismo, empezó a hablar, decir, no, pues si Jesús estaba en carne, Jesús no fue espíritu solamente. Nosotros a veces, muchas veces caemos en extremos. Y en esos extremos empezamos a, bueno, si yo soy salvo, sí, Dios me escogió. Nos vamos al otro extremo. Dios me escogió y
Y si Dios ya tiene todo preparado, ¿para qué voy a hacer algo? Y no hago nada. Porque tengo una fe hermosa. Porque mi fe es la que me dice que no tengo que hacer nada porque ya está todo hecho. Y ahí caemos en el problema que dice Santiago, que muéstrame tu fe conforme a tus obras. No que seamos salvos por las obras. La salvación es un tema que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos llamó a su reino. La respuesta, el caminar, la santificación, las obras que Dios tiene preparadas de antemano para que nosotros las practiquemos, debemos hacerlas. Entonces, cuando caemos en ese hiper predestinación y no queremos hacer nada, es un extremo que no corresponde. Y cuando caemos también en la culpabilidad y que si Dios perdona a lo otro, pero esto fue muy feo lo que hice yo, no. Le restamos autoridad a Dios y soberanía a Dios. Entonces, cuando empezamos a caminar en los extremos, nos complicamos, porque cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros sabe lo que es correcto. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y si no tenemos que autorizar nuestra conciencia también nos habla. Y nos dice lo que tenemos que hacer. Lo que es correcto. Lo que debemos cada uno de nosotros hacer. Santiago habla en capítulo 2, del versículo 14 al 26, con respecto a las obras y a la fe, que van de la mano. Entonces, cuando empezamos a escuchar a espíritus engañadores que empiezan con mitos, situaciones, que yo pienso, ¿no? Que yo creo, sí, pero ¿y quién dice? No, que el Señor me lo reveló a mí, y empiezan con esos problemas que yo digo, llanero solitario, empiezan las complicaciones. Porque si la Escritura y los hermanos y nuestras discusiones, cuando hablo de discusiones, no hablo de peleas, hablo de conversaciones, que miramos nuestros diferentes puntos de vista y empezamos a aprender de la palabra de Dios, y uno dice, si en realidad soy yo el que estoy equivocado. Están los 5 hermanos captando un mensaje y yo estoy captando otro. A ver, o sea, tengo que empezar a orar y decir, Señor, a ver, conforme a la palabra de Dios, por supuesto, ya no por lo que uno cree, piensa, siente, o lo escuchó ya, o el autor tanto dijo tal cosa. Todos nosotros nos sujetamos a lo que es la norma, que es la palabra de Dios. Y en base a eso, empezamos a actuar. Cuando hablamos de la iglesia que queremos ser, queremos tener una iglesia ordenada. Y cuando hablamos del orden, hablamos de un gobierno. Hablamos del estudio de la palabra de Dios. Hablamos de lo que... ¿A quién se sujeta el pastor? ¿A quién se sujetan los presbíteros? ¿A quién se sujeta el presbiterio? ¿A quién se sujeta el sínodo? Porque debemos dar cuenta los unos de los otros. Hay un orden. Y Pablo está instruyendo a Timoteo para que él capte y que esto está pasando y esto va a pasar. Probablemente en Éfeso ya estaba pasando y Pablo le dice que algunos apostatarán de la fe, dando a entender que tenga cuidado de eso. Que no se desanime siendo él el que está a cargo de la iglesia, que algunos van a tener diferencias y van a haber drama y van a haber problemas y van a haber apostasía, para que él capte que es la palabra de Dios la que a cada uno de nosotros nos encamina. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Probablemente dicen algunos teólogos que cuando dicen prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, habla de algunas carnes, ¿ya? Que había muchos problemas en el judaísmo con el tipo de comida, carne, hay que recordar en Hechos, el apóstol Pablo también, los sacrificados a los ídolos, lo que dice Gálatas. Hay un contexto. La Biblia habla que es bueno que el hombre esté solo. Hace una recomendación Pablo. No está diciendo que está prohibido casarse. Hay una recomendación también para la soltería. Hay una recomendación también para el ayuno. Pero cuando
cuando algunos hermanos empiezan dentro de la congregación, como Pablo le explica a Timoteo, que van a prohibir casarse, eso no está en la Escritura. Nosotros vemos, como dice el título del libro, un panorama divino, desde Génesis a Apocalipsis. En base a eso está nuestra enseñanza. No sacar textos fuera de contexto. ¿Es bueno el ayuno? Sí, pero no por eso me van a prohibir comer algunas cosas. Ahora, hay que entender también que si hay una cosa venenosa, no vamos a estar comiendo cosas que nos van a hacer demasiado daño para nuestro organismo, y sabemos que hay cosas que en exceso nos hacen mal. ¿Ya? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros entendemos que la salvación, nosotros no por ser abstenernos de cosas materiales, o de decir, ya no, yo no me voy a casar porque me dedican el 100%, o no, esto, el tema del matrimonio, el tema sexual, el pecado original. No podemos inventarnos cosas en la cabeza para creer que por una cosa vamos a ser más santos que otros. No, que yo soy más apartado porque yo ayuno y trato de estar lo más célibe posible, y etcétera, etcétera. Nosotros somos santos por la gracia de Dios. Él nos escogió, Él nos llamó. Que haya una santificación progresiva es en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Dios no es la estar haciendo cosas como externas para mostrarse o para ganarse una perlita. Me gané una perlita. No se trata de eso. Bien. En Juan 10, 27 al 30, me equivoqué, perdón. Juan 10 del 27. Ah, eso ya se lo leí, ¿verdad? Juan 10. No, si no lo leí. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Son palabras de Jesucristo para nuestras vidas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cuando nosotros hemos conocido la verdad, cuando hemos entendido que Dios nos llamó a su reino, evitamos andar escuchando fantasías, o de repente, oye, mira, este predicador dice tal cosa, y no, mira, si lo que pasa es que el 6, y empiezan, muchos hermanos, entre comillas, empiezan a ver, no sé, demonios en todas partes, o poco menos que una batalla entre Dios, y no, que ahora el Satanás le ganó a Dios esta batalla porque yo estoy herido. Cuando no conocemos la verdad, no hacemos historias en nuestra cabeza. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, entendemos que hemos conocido esa verdad, y entendemos que, como dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Génesis 1:31, Dios al crear dijo que era bueno lo que había creado. Entonces, cuando empieza la creación, está la caída, Dios promete un Salvador, y la gracia empieza a generarse desde el principio, no desde el Nuevo Testamento, sino que Dios llamó a Abraham sin haber hecho lo bueno, ¿no? Él lo escogió. Hay gracia en el plan de Dios, y cuando nosotros empezamos a captar y a introducirnos a lo que tiene que ver con el orden de la iglesia, con lo que debemos realmente escuchar o lo que realmente debemos aprender, y empezamos a
practicar lo que Dios quiere que hagamos, empezamos a entender que todo lo que Dios creó es bueno. Todo. Nosotros le damos mal uso a muchas cosas. Nosotros cometemos muchos excesos. Es por esto que es por esto que Dios, a través de Pablo, a través de la escritura inspirada, en esta carta pastoral, nos enseña y nos lleva a hacer lo correcto delante de Él. No lo correcto para que se verá bien, se verá mal, qué opinará el hermano, qué opinará. No, es mi relación con Dios. Dice, lo que creemos determina cómo vivimos. Lo que nosotros pensamos, sentimos, actuamos, es conforme a nuestras creencias, conforme a lo que nosotros nos hemos educado, conforme a lo que nosotros nos hemos empapado, conforme a lo que el Espíritu Santo nos habla cada día. En lo que Jesucristo, en los 4 evangelios, nos va enfocando. Y en la medida en que nosotros podamos practicarlo, vamos a entender que la salvación es de Dios. Que nosotros no vamos a perder algo que Dios nos regaló, algo que Dios prometió y que Dios hizo con cada uno de nosotros. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios. Debemos entender que hay falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas debemos evitarlas. A veces tenemos diferencias y podemos tener puntos de vista diferentes frente a algún libro de la Escritura, frente a alguna enseñanza, frente a alguna instrucción, y eso lo conversamos. Hay libertad para eso. Aquí no hay una dictadura episcopal, es decir, esto es, ¿y por qué? Porque yo lo digo, o porque el pastor lo dijo. No, no es así, es porque la palabra de Dios lo dice. Porque los textos más complicaditos que uno piensa que a la luz de toda la palabra se alumbran esos textos. También entender que la bondad de Dios, con esa bondad Dios hizo todas las cosas buenas para que cada uno de nosotros pueda caminar en lo que corresponde. Muchas veces tenemos situaciones difíciles en nuestra cabeza. Muchas veces tenemos batallas. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Me cambio de trabajo? ¿No me cambio de trabajo? ¿Sigo acá? ¿No sigo acá? ¿Estudio esto? ¿Estudio lo otro? ¿Me caso aquí o con quién me caso? Tenemos preguntas normales que son así. Y que en la medida en que nosotros empezamos a orar, a entender cuáles son las instrucciones, no lo que dice Hollywood, que somos felices para siempre, no. Conforme a lo que dice la Escritura, vamos aprendiendo a caminar en este camino de la fe. En esto que queremos cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Nosotros no somos visitas. Ninguno de nosotros acá es visita. Nosotros, uno dice, no, es que estoy... No, yo sé, entender que somos parte de esta iglesia. Y cuando digo de esta iglesia que Dios mandó. No, que iglesia universal no suena como... No, está bien. Sí, iglesia universal ya, que Dios llamó. Entonces, sintámonos agradecidos de esto, de saber que somos hijos de Dios. Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo digo, pero ¿cómo me ayudará bien tal cosa? Pero las penas, las tristezas igual nos ayudan a bien. Nos hacen meditar, igual nos hacen acercarnos más a Dios. No solamente cuando nos va bien económicamente, no, gloria a Dios por eso, me he ido bien, me va a pagar un bono, porque es fácil estar así. Pero en la adversidad igual debemos estar agradecidos de que nuestra esperanza está en Cristo. Así que los invito a orar. Y para terminar el versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y lo empezamos y no que digamos, terminé. Porque uno dice, hermano, es que yo no sé mucho y quiero aprender. Estamos todos en eso. Porque entre uno más quiere conocer a Dios, más grande es Dios de lo que uno va pensando. Y entre más va acercando, más grande. Así que estamos todos en el proceso de ir aprendiendo de Dios. Todos. La palabra de Dios
nos pone un filtro para hacer lo que corresponde, nos enfoca para hacer lo correcto. Y la oración, miren, Jesús cuando pidió los panes y los peces y oró por ellos, porque es una buena forma. Calvino decía que cuando oramos por los alimentos, empezamos a poner a nuestro corazón en disciplina, a disciplinar nuestro corazón para tener el hábito de darle gracias a Dios por los alimentos. Y es para tener un corazón agradecido. Algo pequeño, vamos a dar gracias. Y no esa carrera así, Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Estamos todos con hambre, no. Sino que agradecer de corazón que Dios nos da el alimento diario. Así que sigamos avanzando, sigamos creyendo que Dios está con nosotros, sigamos peleando esa batalla interna. No estoy hablando de una batalla espiritual, por favor, no, porque también una falsa doctrina, entre paréntesis, después, sino que no es tampoco un asunto de liberación, no, sino que tiene que esta batalla mental de incredulidad nuestra, que muchas veces andamos como indecisos, y es normal, solo que debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Si nosotros nos rayamos, entre paréntesis, no volvernos locos, sino que ser rayado de que Dios gobierna nuestras vidas y que Dios gobierna todo, y lo practicamos del día a día, cuando venga la adversidad, nos vamos a poder aferrar a lo que dice la Escritura, a la palabra de Dios, aunque no veamos nada. Y seguir luchando, avanzando. A veces vamos a tener momentos complicados. No significa tampoco que uno, estoy apostatando la fe porque cambié de opinión frente a esta situación. No. Sino que en esos momentos débiles debemos seguir clamando a Dios para que nos reenfoque, para llamar a un hermano que nos podamos conversar, nos podamos dar un café, que sigamos avanzando, que sigamos luchando. Oremos a Dios.